Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Administración Pública. Hoy les vamos a hablar sobre el tema de teoría de restricciones, qué es y cómo aplicarla. Como índice, vamos a hablar sobre una introducción, técnicas de cómo aplicarla, los procesos y pensamientos de las bases epistemológicas de la teoría general de sistemas y conclusiones. Como introducción, vamos a decir que la teoría de restricciones existen diversas herramientas diseñadas para resaltar y buscar la mejora de habilidades dentro del campo administrativo. El propósito de estas herramientas es alcanzar niveles óptimos de calidad y eficiencia en la utilización de recursos y la resolución de conflictos que existan dentro de las organizaciones o empresas donde esté emergida la administración. La teoría de restricciones fue creada por el doctor Elijah Goldgrant, quien fue educador, escritor, filósofo y líder comercial y sobre todo un pensador, el cual obtuvo su título de bachiller en ciencias en la Universidad del Avind y su maestría y doctorado en la filosofía de la Universidad Bangalore. Su interés por los negocios surgió junto a su hermano, y aunque su primera empresa quebró, fundó Creative Hub, una empresa que desarrolló softwares para para la mejora y programación y control de la producción basada en algoritmos. También creó la programación y control de producción, como les acabé de mencionar, el proceso de mejora continua, la teoría de restricciones basada en todas las áreas y niveles de una empresa. Vamos a hablar de su metodología. Podemos decir que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y se puede producir solo cuando se determina su recurso más lento. La teoría de restricciones es una filosofía de administración de organizaciones basadas en un conjunto de procesos de pensamiento que utilizan la lógica de causa y efecto para entender lo que sucede, así encontrar de mejor manera, tomando en cuenta las restricciones, mejorando. Vamos a hablar de qué es una restricción. En general, una restricción es cualquier factor que esté limitando o impidiendo el objetivo del proceso. Este impedirá a que la meta o el objetivo se realice dentro de un sistema. Estos factores pueden ser de naturaleza o muy diferentes. Su metodología de resolución de problemas es el ámbito de la gestión de procesos, la cual nos ayuda a identificar el obstáculo más significativo o el factor limitante que se está interponiendo en el camino de los objetivos y metas de nuestro proyecto. De acuerdo con esta teoría, cada proceso tiene una limitación principal. Esto se basa en la noción del eslabón más débil de una cadena crítica, es el eslabón más débil. Puede acelerar el proceso del proyecto, resolviendo la restricción principal o el eslabón más débil. Su objetivo principal es identificar y gestionar las limitaciones que obstaculizan el logro de los objetivos de una organización. La TOC se basa en la premisa de que cada sistema tiene por lo menos una restricción que limita su rendimiento y que mejorando esta restricción se puede mejorar el rendimiento del sistema en su. A continuación voy a presentar los pasos a seguir en la teoría de restricción. Como primer paso y uno de los 9 pasos es la detección de la restricción. En este primer paso consiste en identificar el proceso o área
que limita la capacidad total del sistema para alcanzar sus objetivos. Esta área es conocida como la restricción o cuello de botella. En un ejemplo rápido para entender este paso es en una fábrica de zapatos se descubre que la sección de ensamblaje final es la más lenta, limitando la capacidad global de producción, mientras que las secciones de corte y cosido pueden manejar más rápido el trabajo. Los zapatos terminados se acumulan esperando ser ensamblados. Ya, el siguiente paso es el incremento de la capacidad de la restricción. Una vez localizada la restricción, como el primer paso lo hemos localizado, el siguiente es aumentar su capacidad para gestionar una mayor volumen o funcionar de manera más eficaz. Esto puede implicar la asignación de más recursos, la actualización de tecnología, la capacitación del personal o la modificación de procesos. Ya, un ejemplo para entender este paso es en la fábrica se decide invertir en una nueva línea de ensamblaje y capacitar a su personal en técnicas más eficientes, reduciendo así el tiempo necesario para ensamblar cada par de zapatos. Ya, como tercer paso tenemos sincronizar el resto del sistema. En este tenemos que los procesos los procesos anteriores y los posteriores a la restricción deben ser ajustados para estar alineados con ella. Ya, esto evita que la sobreproducción antes de la restricción y la subutilización de recursos después de la misma. Un ejemplo de esto es la sección del corte reduce su producción para evitar que se acumulen materiales en espera de ensamblaje. Simultáneamente, la sección de empaquetado se prepara para manejar un flujo más constante de productos terminados, sincronizándose con el ritmo del ensamblaje. Ya, como tercer paso tenemos evitar optimización ineficaz. Enfocarse en la optimización de áreas no críticas puede ser contraproducente. La eficiencia global del sistema es más importante que la eficiencia de sus partes individuales. Un ejemplo de este sería, en lugar de invertir en la mejora de la sección de corte que ya opera por encima de la capacidad necesaria, la fábrica concentra sus esfuerzos en la sección de ensamblaje, que es el verdadero cuello de botella. Ya. Como quinto paso tenemos implementar el enfoque integral. Esto es esencial al adoptar una perspectiva global que priorice la mejora de toda la cadena de actividades en lugar de elementos individuales. Cada decisión y acción deben estar dirigidas a superar la restricción. Como ejemplo tenemos en la misma fábrica establece las reuniones semanales entre todas las secciones para garantizar que las decisiones consideren el impacto en la restricción y en la producción total, fomentando una visión integral del proceso. Ya, como sexto paso tenemos la gestión adecuada de inventarios. En los niveles de inventarios deben sincronizarse con la capacidad de restricción para asegurar un flujo de producción sin interrupciones. Es crucial evitar tanto la acumulación de inventarios antes del cuello de botella como la falta de productos después de este. Como ejemplo para entender sería la fábrica establece niveles de inventarios mínimos y máximos para los materiales antes y después del ensamblaje. Esto asegura que haya suficientes materiales disponibles sin crear un exceso que obstruya el flujo de trabajo. Como sexto paso tenemos el monitoreo y control. Esto nos define que los indicadores clave de rendimiento es fundamental para evaluar el desempeño del sistema y la capacidad de restricción. Esta información permite tomar decisiones fundamentales y realizar ajustes necesarios. Como ejemplo tenemos la fábrica implementa estos indicadores con el tiempo de ciclo del ensamblaje y el número de zapatos ensamblados por hora y los niveles de inventarios. Estos datos se utilizan para identificar áreas de mejora continua y ajustar los procesos de consecuencia. Como octavo proceso tenemos la repetición del proceso. Así ya al terminar todos los pasos tenemos que nuevamente, mantener un enfoque de mejora continua es crucial.
Después de resolver una restricción, debe reevaluarse el sistema para identificar y abordar nuevas restricciones emergentes. En sí, como ejemplo, tenemos en vez de una mejorada la capacidad de ensamblaje, la fábrica descubre que la siguiente restricción se encuentra en la sección de empaquetado. Comienza entonces a optimizar este proceso para mantener el flujo de producción. Como noveno paso tenemos el cambio de cultura. Esto, al implementar la teoría de restricción, representa un cambio cultural en la manera de enfrentar problemas y tomar decisiones. Fomenta una mentalidad de mejora continua y un enfoque en los objetivos globales de la organización. Como ejemplo tenemos la dirección de la fábrica, que promueve una cultura de mejora continua mediante programas de capacitación y reconocimiento a los empleados que contribuyen con ideas para superar restricciones y mejorar el sistema global. Esto crea un entorno donde todos están comprometidos con el éxito general de la empresa. La materia de procesos, bases epistemológicas de la teoría general de sistemas. Dentro de esta tenemos que en la epistemología de sistemas y procesos habla directamente de la relación entre los humanos y el mundo. ¿A qué se refiere esto? Que trata de buscar alguna relación específica que tengan los humanos en el desarrollo conjunto de tipos de sistemas o procesos, ya sean directamente en temas tecnológicos o en sus principios en organizaciones sociales. Englobar operaciones mentales y intelectuales. Esto se refiere a que todos los procesos o sistemas tratan de buscar una lógica en el proceso de trabajo de las organizaciones. Aplicación de principios generales en cualquier campo de la investigación. Este punto se refiere a que todo el tema de procesos o sistemas tienen bases generales para poder estandarizar ejercicios o trabajos en todas las materias. Es decir, que no necesariamente debe acoplarse a una en específico, sino que el tema general de procesos puede ser aplicado para todos los tipos de materias que existen. Convivencia y comprensión detallada de las organizaciones. ¿A qué se refiere esto? Que mediante procesos o sistemas buscamos la manera de que haya una convivencia sana entre los procesos que sigue una organización o un grupo determinado de personas. Dentro de este tema de epistemología tenemos el primero, que es el holístico. ¿A qué se refiere esto? Que es la suma de partes individuales dentro de un sistema. Dentro de estas características tenemos pensamientos o comportamientos diferentes que no pueden ser analizados por separado. El sistema es una entidad completa e integrada, y la interacción entre las partes. Siendo este uno de los primeros y siendo el más general, nos da a entender que el sistema o proceso debe tener relación directa con todas las partes afectadas. Es decir, que no simplemente podemos seguir un proceso, ya sea tal vez de coordinación o de ejercicio de trabajo, sino que debe de involucrarse a las dos partes, ya sea las personas que trabajan y el resultado del producto o servicio a quien se les está brindando. 2. El origen interdisciplinario. Desde aquí nace el tema del TGS, Teoría General de Sistemas. En este de origen interdisciplinario está enfocado, es innovador y comprende a conducir y transformar el conocimiento. Tiene parte de evolución de la lógica y pensamientos no excluyentes. ¿A qué se refiere esto? Es que de alguna manera en el interdisciplinario todo busca un sentido correcto, podríamos decir, un sentido lógico. No tratamos de buscar aristas o partes que dentro del proceso no se tomen en cuenta. Sin embargo, el tema de pensamientos no excluyentes se basa que todos los comentarios o todos los tipos de procesos pueden formar parte de una forma lógica y ordenada. Luego de ello vienen estos dos, el número 3, que es el principio de isomorfismo, y el 4, el enfoque sistémico. ¿Qué tiene que ver el 3? El 3 de isoformístico, principios y conceptos generales que son aplicables a todos los sistemas. Cuando hablamos de ISO, hablamos de normas ISO dentro de los procesos, y estas quiere decir que son aplicadas de forma general todas las especificaciones a cualquier tipo de proceso.
Sí, hay más normas dentro de los procesos para realizar ejercicios, sin embargo, el isoformismo trata de generalizar todos estos canales y flujogramas que se pueden hacer. El enfoque sistémico. Dentro del enfoque sistémico viene la capacidad de ver los elementos de un sistema, cómo están interconectados y la constante interacción. En el enfoque sistémico está enfocado directamente a temas un poco más tecnológicos, donde se desenvolvería o estaría enfocado a la relación que guardan varios tipos de sistemas tecnológicos para generar un producto o servicio para la sociedad. Listo, bueno, esta parte viene el enfoque cibernético y el enfoque procesual y dinámico. ¿A qué se refiere con esto? El informe cibernético estudia de la comunicación y el control en los seres vivos y las máquinas. Como pueden darse cuenta, estos enfoques en temas de epistemología de los sistemas ya tienen una vista más un poco contemporánea en referencia al trabajo que está dando con la sociedad. ¿A qué me refiero esto? Es que ya busca el involucrar a la persona y a las máquinas como parte de, y la comunicación que estos mantienen. Es decir, tratar de sistematizar un proceso o procedimiento entre las máquinas y los seres humanos para llegar a un determinado fin. Luego viene el enfoque procesual y dinámico. ¿A qué se refiere esto? Es que se presenta la atención a los procesos y cambios en lugar de ver los sistemas como entidades estáticas. ¿A qué se refiere esta parte de la presentación? Se refiere a que este enfoque no necesariamente busca sistematizar un proceso de forma directa, sino que prevé cambios y estos cambios prevén modificaciones en los procesos ya establecidos. Es decir, que no necesariamente van a tener un proceso estático, sino que van a ser sujetos a cambios acorde a la presentación del problema o las circunstancias del mismo. Bueno, como parte última en este tema de epistemología se encuentra la interconexión e interdependencia. ¿A qué se refiere esto? Son partes de un sistema, como estas interacciones afectan el comportamiento y el funcionamiento del sistema en su conjunto. ¿A qué se refiere directamente este tema del número 7? Es que sí, buscamos interrelacionar cualquier tipo de proceso sistemático con la intención de lograr un objetivo directo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cómo van a afectar esto a las operaciones. Es decir, que no podemos utilizar directamente cualquier tipo de sistema para operaciones, acciones que no sean las adecuadas dentro de algún procedimiento. Expansión y subordinación. Maximizar el rendimiento y ajustar el sistema. Equilibrio global. Esto hablamos que el equilibrio de una gestión es el sistema de la organización. Aplicación de medidas de desempeño. Enfoque de los objetivos globales del sistema. Aplicación de práctica en la gestión de las operaciones. Se basa en la premisa de identificar los puntos de frecuencia y gestionar de manera efectiva aquellos puntos para que mejoren. Reevaluación constante. Es una revisión continua de los sistemas para identificar nuevas restricciones. Conceptos básicos de la teoría general de sistemas. Morfóstasis. Son los procesos de intercambio con el ambiente que tienden a preservar o mantener una forma o una organización o un estado dado en un sistema. Morfogénesis. Los sistemas complejos se caracterizan por la capacidad de evolucionar o cambiar de forma y mantener una viabilidad. Circularidad. Hacer que el comportamiento de los componentes del sistema dependan de un componente u otro, como en una cadena, creando dependencias y creando eh, relación entre los componentes dentro del sistema. Información. Aplica establecer ciertos procedimientos para recopilar información actualizada sobre el entorno que se opera en la empresa.
Organización. Son sistemas diseñados para lograr metas, objetivos, utilizados por personas y otros recursos, el cual consiste en subsistemas interconectados que realicen funcionamientos específicos. Modelo. Estos son formatos desarrollados por una persona específica que busca identificar y diseñar relaciones dentro del sistema, de sistemas complejos. Vamos a darles un ejemplo. Tenemos que entender que es importante la gestión corporativa debido a su capacidad para identificar y gestionar eficientemente los factores que limiten el desempeño y el éxito de una organización. La teoría de restricciones promueve un enfoque de mejora continua, resolviendo sistemáticamente las limitaciones una vez identificadas, lo que permite que la empresa se adapte y evolucione continuamente para superar los desafíos emergentes y mejorar su eficiencia y eficacia con el pasar de los años o meses. Tenemos, por ejemplo, que una fábrica produce muebles. El proceso de fabricación consta de 3 etapas: corte de montaje y acabado. El cuello de botella en el proceso es la etapa ensamblaje, ya que es aquí donde la producción se relativiza y efectúa un rendimiento general. Aplicaremos los principios de LATOC para una mejora de la eficiencia en el sistema. Paso 1. Identificación de la restricción. La etapa de ensamblaje se identifica como el cuello de botella porque limita la tasa de producción en general de la fábrica. Paso 2. Decide cómo explotar la restricción. En este paso, decidimos tomar medidas para maximizar la eficiencia en la etapa de ensamblaje. Esto podría implicar la implementación de mejores prácticas, optimización de flujos de trabajo y capacitaciones de personal para mejorar la productividad en este proceso. Paso 3. Subordinar todas las decisiones anteriores. En las otras etapas del proceso, como el corte y el acabado, se subordinan con la eficiencia de la etapa de ensamblaje. Esto significa que ajusta la velocidad de estas etapas para garantizar que no haya sobreproducción y que abrume a la etapa de ensamblaje. Paso 4. Elevar la restricción si no es necesario, si es necesario. A medida de que la eficiencia en la etapa de ensamblaje mejora, podrías considerar inversiones en tecnología, capacitación del personal o contratación de personal para aumentar aún más la capacidad de esta nueva etapa si fuera necesario. Paso 5. Como parte del ciclo continuo de mejora, siempre está monitoreado y ajustado según sea necesario. Si en un futuro la etapa de ensamblaje ya no es la restricción principal, el proceso se reiniciará identificando una nueva restricción. Aplicación a un conflicto administrativo. Paso 1. Identificar identificación de la restricción. Se identifica la falta de comunicación efectiva entre el departamento de ventas y el departamento de producción, como el cuello de botella que afecta el rendimiento general de la empresa. Paso 2. Decidir cómo explotar la restricción. Se implementan medidas para mejorar la comunicación, como la introducción de reuniones regulares entre los de 2 departamentos, el uso de herramientas y colaboración y la designación de un responsable o coordinador. Paso 3. Subordinar todas las decisiones anteriores. En este paso se ajustan los procesos para priorizar la comunicación entre ventas y producción. Se establecen protocolos para compartir información de manera más eficiente. Paso 4.
Evaluar la restricción si es necesario. Si a pesar de todos los esfuerzos, la falta de comunicación persiste, se consideran cambios estructurales, como la reorganización de equipos o la implementación de un sistema de gestión de información más eficiente. Paso 5. Volver al paso 1 si la restricción ha cambiado. Se revisa continuamente el proceso y si surgen nuevos problemas, se repiten los pasos anteriores. Conclusiones. Antes de dar las conclusiones, vamos a hablar en el ejemplo pusimos esta práctica de la teoría de restricciones, la cual tiene una metodología de resolución de problemas en el ámbito de gestión, la cual nos ayuda a identificar los obstáculos más significativos y el factor limitante que se interpone en el camino de las metas y procesos. Como conclusiones, finalmente la teoría de restricciones es un método de gestión y mejora continua que puede mejorar significativamente el desempeño de la organización. La TOC puede ayudar a las organizaciones a alcanzar su máximo potencial e identificar las restricciones del sistema y tomar medidas para eliminarlas o reducirlas. Finalmente, la teoría de restricciones es un método de gestión de mejora continua, la cual puede mejorar significativamente el desempeño de las organizaciones. La teoría de restricciones puede ayudar a la organización a alcanzar su máximo potencial e identificar las restricciones del sistema y tomar medidas para eliminarlas o reducirlas. Además, mediante el uso eficiente de los recursos disponibles en la institución y la eliminación de desperdicios, se convierte en una herramienta poderosa para resolver problemas y mejorar la competitividad de la organización en un entorno cambiante. Una recomendación que podemos dar nosotros es que para obtener un conocimiento completo de la herramienta, es necesario realizar una investigación en textos profundizando el tema. Si deseas obtener más información sobre la herramienta, es recomendable leer La Meta del doctor Elian Gormut, ya que este contexto contiene información sobre lo que trata la teoría de restricciones y es considerado el texto que nos dio a conocer ampliadamente esta herramienta. Vamos a proyectarles un video de la teoría de las restricciones y de las gestiones que debemos realizar al respecto. Para ello vamos a pensar en una línea de producción que inicia con el proveedor, ¿cierto? El proveedor de mis materias primas o de mis mercancías iniciales. Estas mercancías entran a una primer máquina en donde se da un primer proceso productivo. De allí salen unos productos en proceso hacia la segunda máquina. Esta segunda máquina termina los productos y completamos nuestro proceso productivo con la venta de los productos a nuestro cliente. Si ustedes se dan cuenta, digamos que es una línea productiva bastante sencilla. Pensamos entonces que nuestro proveedor tiene una capacidad de entregarnos 100 unidades durante nuestro proceso productivo. Nuestra primer máquina puede procesar un máximo de 90 unidades. Nuestra segunda máquina tiene la capacidad de procesar solamente 70 unidades. Y finalmente nuestro cliente nos está comprando un máximo de 40 unidades. ¿Qué pasaría si nosotros, digamos que realizamos nuestro proceso productivo sin analizar la teoría de las restricciones y con estas condiciones que acabamos de plantear? Vamos a comprarle a nuestro proveedor las 100 unidades que le está dispuesto a entregarnos. De estas 100 unidades, en nuestra primer máquina solo vamos a poder producir
90 unidades. Por lo tanto, de las 100 unidades que yo compré, 10 unidades me van a quedar en el inventario sin procesar. ¿Listo? Recordemos que los inventarios suelen ser costosos, ¿cierto? Suelen generarnos un aumento de nuestros costos. Entonces tenemos 90 unidades que van a ser procesadas en la máquina A y que van a pasar a la máquina B para ser terminadas. Pero en esta máquina B solo tenemos 70 unidades como capacidad máxima. Por ende, de las 90 que pasaron, quedan 20 por procesar. ¿Listo? ¿Qué llevamos hasta ahora? Pues resulta que de las materiales que nosotros compramos, de las 100 unidades que compramos, quedaron 100 unidades en materias primas, ¿cierto? Allá en el inventario. De las 90 unidades que nosotros logramos procesar en la primera máquina, nos quedan 20 unidades en lo que nosotros conocemos como productos en proceso. Pero de estas 70 unidades que logramos terminar en la máquina B, resulta que nuestro cliente solamente nos va a comprar 40. Por lo tanto, nos van a quedar 30 unidades terminadas que nosotros no vamos a vender. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, pues estamos manteniendo aquí unos inventarios que nos generan unos costos altos, ¿cierto? De mantenimiento y que de pronto no son necesarios como compañía. ¿Qué inventario nos quedaron? Nos quedaron 10 unidades en materias primas. Nos quedaron 20 unidades en producto en proceso y nos quedaron 30 unidades en unidades terminadas o en productos terminados. ¿Qué pasará si yo hago un análisis de las restricciones de mi compañía para tener en cuenta cuántas unidades debería producir? Vamos con el mismo ejemplo. Tenemos el proveedor que tiene la capacidad de vendernos 100 unidades, la máquina A que tiene la capacidad de procesar 90 unidades, la máquina B que tiene la capacidad de procesar 70 unidades y el cliente que tiene la capacidad de comprarnos 40 unidades. En esta línea productiva o en este proceso productivo nosotros podemos identificar que nuestro cuello de botella está en nuestro cliente. ¿Por qué está en el cliente? Porque aunque yo produzca muchas más unidades, pues el cliente solo nos va a comprar 40. Entonces aumentar mi producción realmente no va a servir para nada porque el cliente va a seguir comprándome las mismas 40 unidades. Así las cosas, teniendo en cuenta las restricciones que tengo en mi proceso productivo, pues yo no le voy a comprar a mi proveedor 100 unidades, sino que solamente le voy a comprar 40. No necesito comprarle 100, solamente voy a comprar 40 unidades. Estas 40 unidades van a entrar a mi maquinaria A, ¿cierto? La maquinaria A tiene capacidad de producir o de procesar 90 unidades, pero solamente le voy a decir que procese las 40 unidades que compré. Es decir, me van a quedar 0 unidades sin procesar. En la máquina B tengo capacidad de procesar 70 unidades, pero yo solamente estoy pasando 40 unidades de la máquina A a la máquina B. Por ende, digamos que va a tener 0 unidades que no se procesaron. De estas 40 unidades que se terminaron en la máquina B, voy a vendérselas todas a mi cliente. Por ende, me van a quedar 0 unidades que no se vendieron. Por supuesto, en este caso vamos a tener unas capacidades que no se están utilizando, capacidades improductivas. ¿Cuáles entonces deben ser mis decisiones? Yo podría decir, oiga, puedo optimizar cualquiera de mis 4 etapas o tratar de mejorar cualquiera de mis 4 etapas. Es decir, puedo pedirle al proveedor que tenga una mayor capacidad, puedo mejorar mi máquina A para que aumente su capacidad productiva, puedo mejorar mi máquina B para que aumente su capacidad productiva o puedo pues buscar nuevos clientes.
Si yo le digo a mi proveedor que aumente su capacidad productiva a 120 unidades, pues eso no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque al final solo voy a vender 40 unidades a mis clientes. Entonces el proveedor me puede dar 100, 120, 300 unidades, pero al final pues lo único que voy a hacer es aumentar mis inventarios. Si yo aumento la capacidad de mi máquina A, digamos que en este momento tiene la capacidad de producir 90 unidades, vamos a cambiar esta máquina, vamos a poner una más desarrollada que me logre procesar 120 unidades en vez de 90, pues eso tampoco me va a servir de nada, porque yo solamente estoy trabajando con 40 unidades, que son las que mi cliente me va a comprar. Si yo pienso en mejorar la capacidad de mi máquina B, va a suceder lo mismo. Puede aumentar la capacidad a 400 unidades, pero mi cliente solo me va a comprar 40. Entonces esto tampoco me va a servir para nada. Sin embargo, si yo aumento la capacidad de compra de mis clientes, es decir, por medio de mercadeo, por medio de nuevas estrategias, Muchas gracias.